continuamos nuestro curso, estamos entonces comenzando la unidad 5 dentro de esta versión necesariamente apretada que estamos dando para tener los principales puntos. Lo primero de esta unidad 5 es multitrans e interdisciplina. Vamos a diferenciar estos tres conceptos. A veces otros autores usan diferentemente a cómo los voy a usar yo, pero lo importante es que las tres categorías son claramente diferenciadas y no importa cómo se llamen, la cuestión es que esté claro que existen estas tres. Una es la de multidisciplina. Multidisciplina es simplemente la existencia de enfoques sobre un tema determinado que provienen de disciplinas diferentes. Nosotros acá hablamos, quiero acotar esto, de disciplinas científicas. Por supuesto que puede haber, por ejemplo, el programa 2030 de que hemos hablado no incluye, relación entre disciplinas científicas y artísticas, pero allí la inconmensurabilidad es mucho mayor y digamos, se pueden ligar, pero ciertamente si nosotros aplicamos la matemática a la música, vamos a hacer combinaciones interesantísimas, pero tenemos primero que saber matemática. Si vamos a aprender matemática en relación con la música, vamos a aprender muy poco, ¿no? Entonces estamos hablando en primera instancia de combinación entre disciplinas científicas que ya de por sí tiene complicación, mucho más lo sería si fuera con disciplinas artísticas también. Entonces digo, es, por ejemplo, un estudio acerca de la zona de Antioquia en Colombia, eh, eh, bueno, sería un libro, por ejemplo, donde hay un historiador, hay un geógrafo, hay un eh, qué sé yo, urbanista, ¿no es cierto?, un demógrafo, es decir, distintos especialistas y trabajan sobre una determinada temática, pero sin combinación entre sí. Eso es multidisciplina. En cambio, transdisciplina sería que leyes, modelos, categorías, etcétera, propias de una disciplina sean trasladados a otra u otras disciplinas. Esto es sin dudas interesante y fecundo, más allá de que para hacerlo bien hay que reinstituir esas categorías con leyes que previenen de una teoría, de una disciplina de una disciplina en otra, porque si simplemente los trasladamos vamos a terminar forzando que un modelo, por ejemplo, biológico se aplique a sociología de una manera automática, y esto sería fatal. Muchas veces se hizo, ¿no?, en una época, y se reducía la sociología a algo como el análisis de un cuerpo humano. La sociedad sería como un cuerpo. Bueno, esto es erróneo y reductivo, ¿no? Por tanto, para evitar eso hay que hacer alguna recomposición, pero es cierto que hay categorías como la de identidad, por ejemplo, que comenzó siendo psicológica, que es una categoría también sociológica y antropológica, o eh, categorías como la de estructura, que surgió en la antropología levi-straussiana y que, bueno, sirvió muchísimo también para, por ejemplo, para psicoanálisis y para teoría del texto en general. Es decir, o sea que alguien podría decir que surgió de la lingüística y luego se aplicó a la antropología. Bueno, en realidad la tomó de la lingüística de Strauss, pero allí no estaba tan formalizada, ¿no?, la idea de estructura. Bueno, lo cierto es que, quiero decir, un modelo único, una categoría o toda una modalidad explicativa puede pasar de una ciencia a otra. Esto es hacer transdisciplina, es decir, llevar de una disciplina a otra u otras. Y finalmente la interdisciplina sería el grado más alto de combinación entre disciplinas, que implicaría la producción de leyes, categorías, etcétera. Es decir, que a partir de leyes, categorías, etcétera, disciplinas diferentes, se produjeran otras nuevas que reúnan aspectos que vienen de esas distintas disciplinas componentes y produzcan un conocimiento
que no estaba en ninguna de ellas, ¿no? O sea, un conocimiento nuevo. Esto sería la interdisciplina. Esta interdisciplina puede darse en aspectos tecnológicos, aplicativos. Eh, Hay casos como salud, por ejemplo, planificación en salud, planificación urbana y territorial en general, que es bien claro esta cuestión aplicativa que funciona evidentemente a nivel profesional muy bien y es altamente necesaria. Incluso lo diría que para hacer una comprensión política, por ejemplo, y luego tener capacidad para hacer buenas campañas, probablemente también se necesitaría equipos interdisciplinares de este tipo, ¿no? Luego, en cambio, hay también trabajos interdisciplinares a nivel de alta teoría. Precisamente fue Levi-Strauss el que organizó un seminario sobre el tema de la identidad, donde unió a gente de ciencias sociales muy diversas e incluso a gente que provenía de ciencias físico-naturales y produjo un evento interesantísimo, ¿no? Prigogine, juntó este hombre que fue premio Nobel de Química con su idea de las estructuras disipativas en las cuales predomina el caos, digamos, por sobre el desorden sobre el orden. Bueno, también supo configurar muy interesantes equipos de discusión interdisciplinarios, ¿no? Lo que habría que decir entonces, si queremos que exista la interdisciplina, para que exista en la educación, lo primero a decir es que primero tiene que existir en la investigación. O sea, que no puede sintetizarse en el aula lo que no está sintetizado antes como objeto de conocimiento. Pretender que los docentes sinteticen lo que no está sintetizado en los procesos mucho más lentos, mucho menos vigilados, mucho menos urgentes, que son los procesos de investigación, lo que no se hace allí no puede hacerse en la preparación de la clase y peor aún en la clase misma. Por lo tanto, no hay interdisciplina en el aula sobre aquello que no esté interdisciplinarizado antes a nivel de la teoría, a nivel de la investigación, ya sea teórica o aplicativa, ¿no? Eh, Dicho esto, que es importantísimo, ¿no? Porque a menudo se ha pretendido echarle al docente encima la interdisciplina y decir que los docentes tienen la culpa de no producirla porque como ellos están mal formados, entre comillas, formados disciplinarmente, no saben trabajar interdisciplinarmente, ¿no? Bueno, ¿cómo van a hacer milagros adentro del aula para juntar allí de manera intuitiva y apresurada lo que no viene ya predeglutido en la forma de organización de plan de estudios? Entonces, tiene que ser el plan de estudios el que esté ya organizado así, pero el plan de estudios para estarlo tiene que depender de contenidos que ya estén previamente organizados de esa manera, aun cuando, por supuesto, no es que haya una adecuación. A ver, tiene que haber una relación de coherencia entre plan de estudios y contenidos premios de investigación, pero esto no significa que haya un automatismo y que se pasa de los contenidos tal cual están en sí mismos en bruto a la forma curricular, que tiene que en cambio tener en cuenta lo pedagógico, ir de lo más simple a lo más complejo, lo analítico, antes que lo sintético, una serie de cosas que no necesariamente están en los contenidos. Bueno, y en la investigación, ¿cómo sería la cuestión? Lo primero, tiene que haber equipos colectivos, tienen que estar presentes las disciplinas que vayan a trabajar sobre el tema del cual se trate. No se trata de juntar todas las ciencias que anden por ahí, no se trata de juntar a las ciencias que son pertinentes para el tema elegido. Y para si se trata, por supuesto, de un tema aplicativo, un tema teórico, esto será un tanto distinto en cada caso. Pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, podría pensarse que la interdisciplina puede surgir de un solo individuo, ¿no? La interdisciplina es un objeto de grupo y la elección temática es la que podría exigir que el tema sea interdisciplinario. Hay temas que son disciplinares, que está perfecto que se trabajen de manera disciplinar y no hay nada malo en eso, ¿no? Cuando se exige por el tipo de temática lo interdisciplinar, entonces habrá que trabajar
interdisciplinarmente, ¿no? Eh, y hay que buscar entonces aquellos profesionales que sean aptos para aquellos miembros de la disciplina, digamos, que sean aptos para el tema en cuestión, ¿no? Eh, insistir en que no estamos, cuando hacemos interdisciplina, juntando todo lo que las disciplinas previas tienen. Eso es una tarea ciclópea y, digamos, enciclopédica que no viene al caso. Se trata de hacer las combinaciones que sean útiles a la temática y a las finalidades del grupo. ¿Mm? Lo que sí está claro es que no hay, lo dice acá el tema de la superación del sujeto interdisciplinar, no hay un sujeto interdisciplinar. ¿No? No es que yo sé mucho de varias cosas, así que soy interdisciplinar. No, no, la interdisciplina es para que toda la riqueza de cada disciplina esté presente, lo que lleva un portador que conoce esa disciplina, ¿no? Porque lo contrario, evidentemente todos podemos saber de otras disciplinas, pero lo sabemos sesgados por nuestra formación básica, ¿no? De manera que de ningún modo hay sujetos interdisciplinares, sí hay sujetos que saben trabajar interdisciplinarmente, pero eso es otra cosa, no es que ellos se lleven la interdisciplina a la casa cuando están fuera del grupo, sino que pueden configurar bien grupos que producen como efecto un contenido interdisciplinar. Y en esto está el tema de la ruptura epistemológica que planteaba Bachelard, es decir, entre una ciencia y otra, y hasta entre una teoría y otra, diríamos, hay objetos distintos y por lo tanto métodos distintos y por lo tanto lenguajes distintos, y no una continuidad, sino una distancia. Y esto mismo está dicho de otra manera en Kuhn cuando habla de inconmensurabilidad, es decir, de no traductibilidad mutua, de comprensión mutua, dirá el último Kuhn, a través de la hermenéutica, interpretación mutua, pero una interpretación que siempre es defectuosa. Es como si yo quiero entender cómo se vivía en la Edad Media, puedo, haciendo un estudio, entenderlo parcialmente, pero no me puedo convertir en un hombre de la Edad Media ni entenderlo prístinamente. Bueno, lo mismo ocurre entre un lenguaje y otro de las ciencias. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer trabajo interdisciplinar, hay un largo recorrido que hacer. No es un fracaso que la gente no se entienda en las primeras reuniones. Tiene que trabajar a largo plazo, porque hay que reducir la diferencialidad lingüística y las diferencialidades de puntos de vista, no eliminarlas, eso es imposible, pero sí reducirlas, bajarlas, atenuarlas, e ir construyendo, en relación al objeto de que se trate, un lenguaje en común y una comprensión de conjunto. Esto entonces muestra la dificultad que tiene la interdisciplina, pero también la riqueza, porque salirse, es decir, de la estrechez del lugar propio, uno no se puede salir, pero sí escuchar permanentemente otros lenguajes y aprender de ellos. ¿Cómo está esto resuelto en un caso interdisciplinar singular, que es el de la obra de Rolando García, investigador argentino, una historia muy singular, que estuvo muy cerca de Jean Piaget, primero fue piagetiano, luego estuvo con la teoría sistémica, aun cuando manteniendo ciertas referencias piagetianas. Bueno, puede verse en los textos de él que él fue consultor internacional en resolución de problemas zonales, sobre todo para cuestiones rurales. Por ejemplo, un caso en el estado de Zacatecas, en México, donde eh, los, el problema era que no querían cambiar sus cultivos los pequeños productores locales, campesinos, estaban acostumbrados a ellos, pero había cambiado la situación climática y ya no tenían el agua suficiente y entonces o había que otorgarles agua de algún lado, pero no había cómo, o había que cambiar entonces los cultivos, pero entonces había que ver cómo convencer a los campesinos y darle una salida al nuevo tipo de cultivo que pudiera hacerse en ese tipo de suelos. Bueno, algo muy interesante que él hizo en muchos lugares, aparentemente con éxito. Para eso él propone algo curioso, es decir, no habla de inconmensurabilidad, y él dice que hay que conseguir que todos los
científicos trabajen en términos de una misma teoría y que esta teoría sería la teoría sistémica. Es una teoría aplicable a distintos objetos y que en la medida en que todos hablan un lenguaje en común, que él renovó además con algunos aspectos propios, habría entonces eh, total acuerdo entre los, este, los distintos este, científicos, ¿no? Esto no es fácil de conseguir porque, claro, implica casi que cada uno de los eh, científicos debe renunciar a su identidad y renunciar a su propia posición teórica para asumir la posición sistémica. Esto no es simple, pero se ve que para los casos aplicados, ¿no?, de interdisciplina teórica que él trabajó, esto sí funciona. Eh, pero claro, ya cuando uno hay que hacer una explicación sistemática, es muy difícil que uno pueda renunciar a sus propios puntos de vista y podría explicar muy poco si queda obligado a un punto de vista que le es exógeno, ¿no? Bueno, terminamos aquí esta unidad quinta y pasamos a la última, que concita entonces nuestra atención.